Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo está mi amada familia en el Señor? ¿Cómo se encuentra en este día tan pero tan especial que hizo el Señor? Alegrémonos por este día, alegrémonos porque Dios puede hacer algo este día en nuestra vida. Cada día es una nueva oportunidad para ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y qué bueno es que nosotros podamos buscarlo, qué bueno es que podamos estarnos alimentando diariamente a través de su palabra. Hagamos de la palabra del Señor nuestro alimento diario para estar fuertes, para que en el día de la prueba nosotros podamos vencer, porque vamos a estar fortalecidos y nada ni nadie nos podrá mover de ese lugar junto a nuestro Señor. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. No te desanimes. Dios te transformará. Hay momentos en los que podemos llegar a frustrarnos al notar que hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Hablo de esos momentos donde de forma consciente o inconsciente cometemos errores y nos sentimos mal de haberlos cometido porque consideramos que Dios no se merece a alguien como nosotros. Hablo de esos momentos en los que por alguna razón nos sentimos frustrados, desanimados, porque no somos lo que quisiéramos ser, porque no podemos llegar quizá al nivel que pretendíamos llegar, o porque de repente cometimos un error que ni siquiera estábamos pensando en cometerlo, pero que estábamos ya ahí, cometiendo aquello que dijimos a Dios no cometer. Hay cosas que muchas veces nosotros le prometemos al Señor y le decimos: Dios mío, te prometo que esto ya nunca lo vuelvo a hacer. Sin embargo, sin darnos cuenta, hay momentos en los que estamos nuevamente ahí, en el mismo lugar, haciendo aquello que dijimos que no íbamos a volver a hacer. Y puede llegar que en un momento determinado digamos: no, yo no sirvo para esto. Yo no puedo ser un hijo de Dios porque le fallo demasiado, porque cometo errores, porque no le cumplo, porque no soy fiel a Él, por esto y lo otro. Y pueda que te llegues a desanimar y con ello a quererte alejar de Dios. El mejor camino no es alejarte de Dios. Esa es la peor decisión que puedes tomar. Cuando sientes que faltan cosas que mejorar en tu vida, lo mejor que puedes hacer es acercarte al Señor, pues Él es el único que puede transformar las áreas de tu vida. Y el cambio no lo vas a tener de la noche a la mañana. Yo llevo 24 años. 24 años caminando en el Señor y todavía considero que hay muchas áreas en mi vida donde Dios está trabajando en mí. Yo le doy gracias al Señor porque Él sigue trabajando. Y cuando me doy cuenta que necesito que Dios trabaje en ciertas áreas, cuando reacciono de maneras que no debería reaccionar, cuando digo cosas que no debería de decir, cuando hago cosas que no debería de hacer. Pero eso lo experimentamos todo. Pero ¿qué tal si cada vez que cometemos un error todos nos desanimamos? Ninguno fuéramos seguidores del Señor. Dios no hiciera nada en nuestra vida porque nosotros estuviéramos alejados de Él. Sin embargo, quiero invitarte que no te desanimes, porque Dios te va a transformar. Y lo que le pasa a usted o a mí es algo que también le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre pescador de profesión, un hombre de carácter fuerte, un hombre tosco, una persona que se dedicaba a la pesca.
Pero que un día nuestro Señor Jesús lo decide llamar. Ven y ya no serás pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Ven y te haré pescador de hombres, le dijo. ¿Y qué pasó? Pedro dejó las redes, o sea, dejó su trabajo y se fue en pos de nuestro Señor Jesús, se convirtió en su discípulo. Pedro anduvo con nuestro Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, viendo las sanidades que Jesús hacía y viendo los milagros que Jesús realizaba. Por aproximadamente 3 años y medio, Pedro se convirtió en aquel discípulo que siempre decía algo de más. Era el vocero de los 12 que Jesús había escogido para que fueran sus discípulos. Pedro siempre el que decía cosas, ¿verdad? Una vez nuestro Señor Jesucristo quiso lavarle los pies a todos y cuando le llegó el turno a Pedro, Pedro le dijo, no, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Yo te tengo que lavar los pies a ti. Aparentemente la acción que Pedro estaba teniendo era la de un discípulo con su maestro, ¿no? Pero viene el maestro y le dice, bueno, si no dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, entonces no me laves solo los pies, láveme completo. ¿Por qué quería estar con nuestro Señor? Pedro era aquel que cuando vio caminar a Jesús sobre el agua, le dijo, Señor, si tú eres, permite que yo vaya hacia ti. Ven, le dijo nuestro Señor. Y Pedro comenzó a caminar en las aguas. Luego tuvo duda, tuvo miedo por el viento y se comenzó a hundir. Y le dijo, Señor, me ahogo. Cuando él era pescador, me imagino que por lo menos nadar podía. Pedro era aquel que cuando Jesús les dijo que pronto ustedes se van a escandalizar y me van a dejar. Y Pedro le dijo, no, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Pedro es aquel que en su momento nuestro Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y le dijo, no, de ninguna manera, yo nunca te voy a negar. ¿Pero qué pasó? Cuando llegan a apresar a nuestro Señor Jesús, aquel que había dicho que nunca lo iba a dejar, aquel que había dicho que nunca lo iba a negar, hizo exactamente lo que dijo que no iba a hacer. Dejan a nuestro Señor Jesús a él solo. Pedro va de lejos viendo cómo llevan a nuestro Señor preso. Y cuando la gente le decía, tú eres uno de ellos, él decía, no, yo ni siquiera lo conozco. Cuando la gente comenzaba a escucharlo hablar, decía, tú eres uno de ellos. Y él, no, de ninguna manera. Y comenzó hasta a maldecir para tratar de enseñarle a la gente que él no era uno de los seguidores de Jesús. Cuando el gallo canta y él se da cuenta que lo que Jesús le había dicho era cierto. Él le había fallado nuevamente a nuestro Señor. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Se sintió mal. Sabía que había hecho lo que dijo que no iba a hacer. Pedro también experimentó esos momentos en los que de alguna manera nos desanimamos porque creemos no cumplir los requisitos para ser un siervo de Dios. Así que Pedro, después de que Jesús es crucificado, se va nuevamente a realizar la pesca, a hacer lo que antes hacía. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, va y busca a Pedro y a sus discípulos. Cuando uno de sus discípulos que estaba pescando junto a Pedro ven que nuestro Señor Jesucristo estaba a la orilla, le dice, Pedro, es el Señor. Dice la Biblia que Pedro se baja del barco donde estaba, ¿verdad? Del bote donde se encontraba y sale corriendo hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le iba a decir? Hay momentos en la vida que ya no sabemos qué decirle a Dios. ¿Qué excusa decir? ¿Qué excusa inventar? Porque le dijimos que no íbamos a hacer aquello que terminamos haciendo. ¿Pero qué le digo? ¿Se ha sentido usted así? Yo sí. Hay momentos en los que las palabras se acaban. Porque sentimos que cualquier cosa que digamos no va a ser cierta. Porque fallamos a veces conscientemente y a veces también inconscientemente y nos sentimos avergonzados. Pedro llega donde Jesús estaba cocinando. Había hecho un fuego. Había puesto pescado. Y él estaba cocinando los peces. ¿Y qué pasó entonces? Pedro no decía nada. Ahí estaba delante del maestro. No había oportunidad para que Pedro pudiera decir algo como, Señor, era cierto, te negué, perdóname. No había nada. La vergüenza que a lo mejor Pedro sentía no le permitía decir ninguna sola palabra. En ese instante ocurre una de las conversaciones que desde mi punto de vista
están llenas de amor, de misericordia y de perdón. Una conversación llena de gracia de parte de nuestro Señor y que nos enseña que todos aquellos que cometemos errores podemos ser transformados, que no tenemos que desanimarnos porque Él tiene nuevas oportunidades para nosotros. Y le quiero invitar a que vaya conmigo y leamos esa conversación en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuestro Señor le dijo: apacienta mis corderos. Corderos son aquellos nuevos, ¿verdad?, que están en el camino del Señor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Es aquellos que son ya más creciditos en el Señor, aquellos discípulos, aquellas personas cercanas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La conversación que acabamos de leer es una conversación llena de amor, de misericordia, de perdón y de gracia. El mejor ejemplo de lo que Dios puede ser en la vida de aquel que comete errores. Dios da nuevas oportunidades. Pedro estaba avergonzado de lo que había hecho. No tenía el valor de dirigir una palabra hacia el Señor. Pero viene el Señor, cuando tú no tienes valor de dirigirle una sola palabra, viene el Señor y habla contigo. ¡Te habla! Y le dice: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Y le hace una encomienda y le dice: entonces, apacienta mis corderos. Luego el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice: sí, Señor, te amo. Bueno, pastorea entonces mis ovejas. Y por tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se pone triste porque pareciera que ahora Jesús ya no le cree, ¿no? Ya muchas veces ha fallado. Ya muchas veces ha cometido errores. Y no hay nada que pueda decirle al Señor. No le va a decir: no, Señor, esto, porque no hay nada que lo pueda convencer. Entonces, ante eso, Pedro toma la decisión de decirle algo tan cierto y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Cuánta razón tenía Pedro, no? En pocas palabras le estaba diciendo: Señor, tú sabes que ni siquiera puedo pedirte perdón por lo que hice, porque dije que no lo iba a hacer y lo terminé haciendo. Pero tú que lo conoces todo sabes que estoy arrepentido. Tú que lo conoces todo sabes, Señor, que me dolió hacer aquello que dije que no quería hacer o que no iba a hacer. Perdóname, Dios mío, seguramente. Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Le está dando una encomienda de alimento a sus ovejas. Dios le está dando una tarea porque está confiando en Él, porque Dios confía en ti, porque Dios te puede transformar. ¿Y quién llegó a ser Pedro? Pedro llegó a ser un hombre que fue utilizado por Dios para sanar a los enfermos, para predicar y para que mucha gente llegara a los pies del Señor. Si Pedro no hubiese sido transformado, no hubiese sido de tanta bendición como lo fue. Y es porque Pedro, a pesar de sus errores, el Señor lo buscó y Pedro aceptó la nueva oportunidad que Dios le dio. La pregunta es: ¿qué estás esperando tú? No te desanimes. Dios también te va a transformar. Dios te busca y Dios quiere restaurar tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a que Dios pueda transformarte? No creas que eres el más malo de los malos. No creas que tu error no tiene perdón. No creas que Dios está cansado de ti. No creas que Dios ya no te cree. Porque Dios conoce tu corazón. Y para Dios no ha sido una sorpresa lo que tú has hecho. Dios lo conocía. Sin embargo, Él te quiere transformar. ¿Estás dispuesto a que Dios te transforme? Ríndete a Él.
Ríndete al Señor y dile: Dios mío, tú lo conoces todo. Y tú sabes que te amo. ¿Cuántos de los que estamos acá amamos a Dios? Lo amamos con todo nuestro ser. Y cometemos errores que nos duelen. Pero amamos tanto a Dios que estamos acá porque sabemos que Él nos va a transformar, porque Él está trabajando en nuestra vida. Y por eso no nos desanimamos. No te desanimes, por favor, no te rindas. Dios te va a transformar y te va a usar de una manera tan maravillosa que serás de bendición a miles de personas. Serás de bendición a muchísimas personas. Mucha gente llegará a los pies de Jesús a través de ti. Mucha gente llegará a los pies de Jesús porque tú llevarás el mensaje, porque tú serás un ejemplo, porque tú vas a ser de bendición para ellos. Y Dios te va a usar, porque Él te va a transformar. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por este tiempo y por todo lo que nos enseña. Gracias, Señor, por tu amor incomparable, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia maravillosa sobre nuestra vida. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no desanimarnos. Ayúdanos, Señor, a creer firmemente que tú nos vas a transformar y que tú vas a usarnos de una manera especial. Hoy quiero orar, Señor, por todos aquellos que de alguna manera se sienten avergonzados, Señor, por lo que han hecho. Aquellos que en su momento dijeron no hacer algo que terminaron haciendo. Te pido, Señor, que puedas transformar esas vidas. Esas personas, Señor, que se sienten avergonzadas muchas veces de lo que hicieron, mas tú en esta hora los has buscado y los quieres perdonar. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora con todo tu corazón, con un corazón sincero: Dios mío, perdóname? Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis errores y límpiame, Señor, de toda maldad. Dígale a Dios en esta hora: perdóname. Te entrego mi vida, Dios mío. Obra en mi vida, te abro mi corazón. Transfórmame, cámbiame, Señor. Tú que lo conoces todo. Entra a mi vida y transfórmame totalmente. Padre, en esta hora oro por cada una de esas personas que hoy, Señor, permiten que seas tú transformando sus vidas. Que hoy, Señor, a través de esta búsqueda que tú les has hecho, aceptan esa segunda oportunidad, Dios mío. Hazles sentir que tú no los has desechado. Hazles sentir, Señor, que tú los sigues amando. Hazles sentir, Señor, que tú les estás dando una nueva oportunidad y que ellos van a ser transformados y que tú los vas a utilizar. Utiliza a cada una de las personas que está escuchando este mensaje para ser de bendición a otros. Utilízalo, Señor, para llevar tu mensaje, para que otras personas por medio de ellos puedan venir a ti, Señor. Utilízalos en gran manera, te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo te pido que bendigas a cada familia acá representada. Provee, Señor, sana, da fortaleza y sabiduría y derrama una paz sobrenatural sobre cada familia acá representada. Que aquellos que tienen una petición especial delante de ti, Señor, que esa petición llegue, Señor, a tus oídos y que tú puedas obrar una respuesta. Gracias, Señor. Gracias porque sé que nos escuchas y porque sé que nos respondes. Y todo te lo he pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. No te desanimes. No te rindas. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Él te va a transformar. Ánimo. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.